¿Por qué Radio Nesa está de manteles largos? Debido a que Ciudad de Nezahualcóyotl cumple 60 años de que quedara sustentada como municipio del Estado de México, su historia es tan interesante que inicia en los drenajes del lago de Texcoco, y así se da la llegada de sus primeros pobladores. ¿Conoces alguno de ellos? ¿Has escuchado alguna anécdota de su llegada a este municipio? Pues porque caía un pedazo de tierra. Sus historias son tan impactantes e interesantes que te invitamos a descubrir estos tesoros humanos. En la actualidad, el municipio de Nesa es considerado una ciudad con gran infraestructura. Además, se caracteriza por el trazo casi perfecto de sus calles. Porque orgullosamente somos nezatlenses. ¡Feliz 60 aniversario! En caso de coladeras tapadas o fugas de agua, comunícate al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, o DAPAS, al 2000-6600, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, para solicitar su reparación. No lo dejes para después. Tu bienestar y el de tus vecinos es lo más importante. Recuerda, llama al 2000-6600 para solicitar apoyo en caso de fuga de agua o coladeras tapadas. Este servicio es completamente gratuito. Hola queridos amigos de Mundo Enigma, muy buenos días esta mañana de miércoles 28 de febrero del 2024. Bueno amigos, pues hoy vamos a tener una emisión más de Mundo Enigma en esta versión del Misterio Digital aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Y bueno, pues hoy amigos de Mundo Enigma vamos a hablar, vamos a explorar los misterios y enigmas de la historia. Hoy nos adentraremos en un capítulo oscuro y aterrador: los experimentos secretos de la mente que llevaron a cabo los distintos gobiernos, que no los países, porque la gente común y corriente no hace este tipo de cosas, o es muy raro que piensen hacerlas o que siquiera las haga. Digamos, no fueron los ciudadanos comunes los que han llevado a cabo tales cosas, sino los gobiernos. Acompáñenos en este viaje hacia lo desconocido mientras desentrañamos los enigmas de los experimentos secretos de la mente. Bien, pues vamos a pedirle a Gwendolyn Rugerio que nos haga favor de ir abriendo la mansión de los misterios y los enigmas, y vamos a encaminarnos al pasillo que lleva a los relatos de dichos experimentos, ese mundo de los arreglos entre los diversos gobiernos. Abramos aquí estos expedientes, los que nos dan versiones alternativas de lo que es nuestra misteriosa mente, ¿no? Que nos han dado, que hemos hablado mucho de la capacidad de la mente humana, que es algo totalmente inacabado, que hay mucho que explorar todavía en ese sentido. Y aquí vamos a encontrar varios relatos sobre el tema. Seguramente ustedes encontrarán, quizá inverosímil o quizá no, probablemente hayan escuchado alguna de estas historias. Quizá sí, quizá no, pero sí hay estas cosas. Pero antes de continuar con el tema, quiero comentarles algo que ayer estaba yo viendo un rato la televisión y vi por ahí una entrevista que se hizo con el exsecretario con el que fue secretario de Educación de Peña Nieto. Ahora que ya está acercándose todo este asunto de las elecciones y todas estas cosas, bueno, pues aparecen de repente este tipo de gentes, este tipo de actores políticos, podríamos llamarlos así, aunque muchas veces ni siquiera a eso llegan. Pero estaba yo escuchando, yo fui, como ustedes saben, di clases durante un buen número de años a nivel medio superior, y este señor hablaba de como si la reforma educativa esa horrenda que hicieron en la época de Peña Nieto, decía que fue una maravillosa reforma, y estaba tratando de denostar lo que se ha hecho ahora con la nueva escuela mexicana, que es muy productivo, que es muy interesante, que ha generado gran beneficio. Fíjense que ha habido mucho menos deserción escolar. Yo sigo en contacto con algunos compañeros maestros y la deserción escolar ha bajado. En aquel tiempo había muchísimo más deserción escolar, había un clima muy de mucho encono, porque no era una reforma educativa. De hecho, yo nunca me fui nunca
no asistí, no fui a esas certificaciones famosas que querían hacer, que no era otra cosa más que una reforma laboral. Es de educativa, no tenía nada esa reforma, eran órdenes del Fondo Monetario Internacional, eran órdenes de la OCDE, que les dijeron a estos cuates, a estos personajes de la historia política de nuestro país, pero bastante ominosos, bastante gente que pues realmente dejó mucho que desear en el trabajo educativo. Estos personajes, sobre todo que era uno de los que era el secretario de Educación, dejaban mucho que desear estos cuates, porque la OCDE, esto lo sabíamos todos, a nivel piso, a nivel no líderes sindicales, sino a nivel maestros, a nivel del gremio magisterial. La mayoría de nosotros, todos nosotros sabíamos que esto era más que una reforma educativa, una reforma laboral. Entonces quisieron hacerlo ver como reforma educativa, porque lo que querían era privatizar la educación, que el que tuviera dinero para pagar la educación la pagara y el que no, pues se pusiera a trabajar o a ver qué hacía. Y además les pidieron ciertos perfiles, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y estos organismos internacionales les dijeron que tenían que sacar gente de ciertos perfiles para los planes que tenían para con nuestro país, no para los planes de producción de nuestro país. Recuerden ustedes aquella famosísima marcha, una marcha extraordinaria que hicieron los jóvenes del Politécnico Nacional por aquellas épocas, porque ya querían bajar el nivel de licenciatura al de técnico superior. Entonces, que no vengan a decir este tipo de mentiras a los medios de comunicación, porque fueron puras reverendas mentiras. Y bueno, ya que dicho esto, ayer me pareció bastante absurda la entrevista, bastante absurdos los argumentos de este señor de Aurelio Nuño, que estaba ahí diciendo, tratando de defender esa disque reforma educativa, que era un bodrio, que era una cuestión más de presión al magisterio, de denostación al magisterio. Se llamaba, se decía que los maestros eran delincuentes. Acuérdense lo que dijo este señor el tal Claudio X González, que dijo que eran unos pinches delincuentes. Perdónenme ustedes la palabra, amigos de Mundo Enigma, pero así lo dijo este personaje, ¿no? Y estaban ahí todos estos que querían privatizar la educación y que ahora salen a decir que era una maravillosa reforma. Si estos cuates son ignorantes, no rebuznan porque no se saben la tonada. Pero bueno, ya dicho lo cual, dichas estas cosas, hechas estas aclaraciones de la famosa entrevista que salió ayer con López Dóriga ahí en Radio Fórmula. Bueno, pues es que están tratando de hacer que la gente crea que fueron los próceres del progreso de México. ¿Cuál progreso? Que si tuviésemos idea de progreso, no es la que ellos comparten, no es la idea de progreso la que ellos comparten, porque es progreso solamente para unos cuantos y el progreso debe ser general. El bienestar común tiene la preferencia en los países, en los estados, nación, es donde debe tener la preferencia el bienestar común, el bienestar de todos, no el bienestar de unos cuantos. Bueno, pues les decía, por eso es por lo que hablaba yo al principio ahora en este gran tema de los experimentos secretos de la mente, que son los gobiernos que tienen o que se adhieren a ciertos intereses siniestros los que llevan a cabo este tipo de planes. Hablamos aquí estos expedientes que nos dan diversas versiones sobre lo que es sobre lo que es nuestra mente, nuestra misteriosa mente. No sabemos nosotros, no tenemos una idea clara generalmente de lo que, ahora sí que generalmente de lo que es nuestra mente. Esta mente que tenemos como pues prácticamente como un regalo. La mente humana, la mente de nosotros es algo con lo que nacimos y es algo que no hemos podido de alguna manera explotar. Saludamos a Marta Álvarez Nava, le mandamos un afectuoso saludo a Martita Álvarez Nava, que nos está viendo esta mañana aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital. Bueno, pues les decía, todas estas cuestiones de las que estaba hablando tienen que ver con el desarrollo de nuestra mente, el desarrollo de lo que somos como individuos, como personas, como seres humanos. Es una cuestión que regularmente tenemos nosotros que ir viendo, que ir dilucidando, y por eso en estos programas de Mundo Enigma, donde siempre asomamos a otras realidades para mejorar nuestro presente, invitamos a todos ustedes a que reflexionen sobre
cómo se utiliza la mente, ¿no? Sobre todo con este sentido crítico. Por eso la educación debe incluir el sentido crítico, debe incluir el criterio para que el ser humano crezca, para que el ser humano vaya encontrando otras realidades distintas, para que no esté sometido a un solo estado, digamos, a un solo estado mental, a un solo estado de conocimiento, que tenga aprendizajes diversos, incluso en otros aspectos, en estas otras realidades, en el sentido místico, en el sentido espiritual, porque la mente no solamente se nutre de cifras, de números y de letras. La mente humana tiene una capacidad enorme en la que se puede nutrir también, y se nutre de símbolos, se nutre de intuiciones, se nutre de corazonadas, se nutre de muchas cosas que se denostan porque no se quiere que la gente despierte, que la gente piense de otra manera, que la gente encuentre otras alternativas de vida, sino se piensa y se pugna porque la gente vaya siguiendo un solo camino y que se vaya plegando al pensamiento de aquellos que tienen los intereses más aviesos muchas veces en esta vida. Entonces, por eso aquí en Mundo Enigma nosotros estamos siempre haciendo y buscando que ustedes tengan lo mejor de estas informaciones, como estos experimentos secretos de la mente que fueron haciendo los diferentes gobiernos, y esta intrigante investigación de la mente humana comenzó desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto siempre ha intrigado al ser humano. Esto comenzó desde hace mucho tiempo. También saludamos a Pepe Barrera, que ya está aquí con nosotros. La intrigante investigación de la mente humana por los gobiernos, como por ejemplo el gobierno ruso, en las sombras del siglo XX, cuando había grandes tensiones geopolíticas, estaban en su apogeo este tipo de investigaciones por parte del gobierno ruso. Los gobiernos de todo el mundo se embarcaron en proyectos clandestinos de investigación, algunos de los cuales aún acechan en los confines de la memoria colectiva. Entre estos, pocos son tan enigmáticos como los experimentos secretos llevados a cabo por el famoso gobierno ruso, cuando era todavía la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas. Bueno, pues hicieron experimentos sobre la mente humana. En este fascinante viaje a lo desconocido exploraremos los recovecos más oscuros de la psique humana, donde los límites de la ética y la moralidad fueron desafiados en nombre del avance científico. Aquí hay ciertos matices que tienen que ver con la ética y la moralidad. Entonces, como ustedes verán, este programa puede ser también bastante controvertido, bastante controversial, porque vamos a hablar también de ética y de moralidad. Entonces, cuando se habla de estos elementos, de la ética, de la moral, vamos a encontrarnos también con dificultades, por ejemplo, dificultades para dilucidar cuáles sí y cuáles cosas no pueden ser practicadas, ¿no? Porque podríamos decir y hablar que en nombre de la ciencia todo es posible, todo es dable, todo es utilizable, que el fin justifica los medios, y de veras el fin justifica los medios. ¿Se han puesto ustedes a pensar sobre estos acertos, amigos de Mundo Enigma, sobre esto de que se dice que el fin justifica los medios, o no siempre el fin justifica los medios, o cuál es la posición que tienen ustedes respecto a esto, ¿no? Bueno, pues el gobierno ruso fue sospechoso de llevar a cabo una variedad de experimentos, desde lo que era el control mental hasta la telepatía, en busca de una ventaja estratégica sobre sus adversarios. Y lo mismo hicieron los norteamericanos, los japoneses y otros, no solamente, pero estamos comenzando por del gobierno ruso. Uno de los capítulos más intrigantes de la saga en el proyecto de los rusos fue el famoso MK Ultra ruso, porque también este es el lado americano. Obvio, fue más siniestro el MK Ultra de los Estados Unidos. Adelante lo vamos a ver. Una serie de experimentos psicológicos y farmacológicos diseñados para explorar las capacidades de la mente humana y su potencial para la manipulación. Hay por ahí una serie que sacaron no recuerdo si en Netflix, que se llamaba ¿cómo se llamaba? Fringe se llamaba la serie esta, Fringe.
No Friends, Fringe. Era una serie donde se hablaba de este tipo de experimentos que se hicieron en los Estados Unidos. Aquí estamos hablando del MK Ultra ruso. Se dice que este proyecto, aunque llevado a cabo en mucho sigilo, con mucho sigilo, en gran secreto, tuvo profundas ramas, tuvo profundos tentáculos en la sociedad rusa, con informes de individuos que sufrieron graves traumas psicológicos irreparables como resultado de estas investigaciones. Pero el alcance de los experimentos rusos va más allá del MK Ultra. Se han reportado casos de telepatía, de control mental y manipulación emocional en una escala que, créanme ustedes, amigos de Mundo Enigma, desafía toda comprensión, todo lo convencional. Desde la misteriosa muerte de los científicos involucrados en estas habilidades psíquicas extraordinarias, el legado de estos experimentos continúa siendo de gran intriga a los investigadores y entusiastas del enigma en todo el mundo. En Experimentos Secretos, la intrigante investigación de la mente humana por el gobierno ruso nos lleva a un mundo de secretos oscuros y de posibilidades perturbadoras, donde la línea entre la ciencia y la ciencia ficción se desvanece, y la verdad quedó como envuelta en una bruma, en un manto de misterio que verdades ocultas están en la profundidad de la mente humana. Y hasta dónde están dispuestos a llegar aquellos que buscan desentrañar sus secretos más profundos, los secretos de la mente. Ahí estamos en una disyuntiva bastante compleja, porque ¿qué tanto podemos hacer para investigar la mente? ¿Qué tanto es, digamos, a cierto punto permitido o permisible? ¿Qué tanto no se puede permitir por cuestiones también éticas, morales y humanas? Ahí se encuentra un punto de controversia bastante complicado. Bueno, pues digamos que el gobierno del Tercer Reich también hizo experimentos sobre estos aspectos, ¿no? También los alemanes, también los japoneses, los gringos, porque como siempre en estos estados muy específicos y atípicos, como son las guerras, aunque decir atípicos para mí no sería algo exacto, porque ya lo hemos dicho aquí en su programa Mundo Enigma, tenemos una historia de guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. No ha pasado un solo siglo sin guerras. Los grandes generales, los encumbrados políticos, los mogules de este mundo, los que se creen dueños de este mundo, son grandes promotores bélicos. No son los pueblos, los gobiernos, son esos grupos de intereses, esos gobiernos de los que pocos son humanistas, la mayoría son bastante codiciosos, bastante ambiciosos. Los experimentos bajo la fachada de investigación científica en el régimen nazi llevó a cabo horrendos experimentos con el objetivo de controlar y manipular también la mente humana. Los rusos hicieron un sinnúmero de experimentos, también los nazis hicieron un sinnúmero de experimentos de este tipo. Por ejemplo, a algunas personas les crearon personalidades múltiples. Fíjense que esto es algo que pudieron hacer antes, mucho tiempo antes de todo esto que les platico, o más o menos en esas épocas, digamos, después de todo este asunto, ya se fue o se siguió trabajando en estos asuntos, en estas cosas, y a través de drogas, por ejemplo, con el LSD, que famoso, que se inventó por ahí en los años 50, hubo un médico de origen canadiense, Edwin Cameron, que hacía experimentos con la mente de la gente. Esto lo hacían ya los rusos y los alemanes, y le intentaban reiniciarles la mente, como si hiciéramos un reset en computadora. Con la famosa LSD intentaban borrarles la mente a través de tratamientos con esta droga y algunas técnicas científicas de psicología, y entonces les creaban varias personalidades que podían activar mediante passwords verbales que les daban mediante teléfonos o mediante mensajes o mediante una palabra, como hacen ahora, por ejemplo, estos hipnotistas que hay por ahí, como Tony Camo y todos estos, que en algunos casos es actuado, en otros casos puede que sí sea real,
pero a la gente le hacían varias personalidades, así que podía usted encontrarse con una persona que aparentemente era muy dulce, muy buena gente, muy amable, y de repente podía cambiar totalmente el parámetro de su mente y convertirse en un asesino despiadado. A estas personas las utilizaban para diversas misiones. Los nazis llevaron, les decía, a cabo experimentos muy complejos y bastante horrendos para controlar y manipular la mente de las personas. Estos experimentos, realizados sin consentimiento y en condiciones inhumanas, los dividían en dos categorías principales. Uno, experimentos para la mejora racial. Hacían experimentos con gemelos, dirigidos por el doctor Joseph Mengele. El ángel de la muerte se le conocía al doctor Mengele. Tipo sanguinario, cruel y sin ninguna entraña, o con muy malas entrañas más bien, bueno, pues hacía este tipo de experimentos. Estos experimentos buscaban determinar la influencia de la genética en la raza aria. Se separaron gemelos incluso de diferentes edades y se les sometió a crueles pruebas que incluían transfusiones de sangre, exposiciones a enfermedades, extirpación de órganos, esterilización forzada. Se esterilizó a miles de mujeres consideradas racialmente inferiores. Aquí hay un punto muy importante que marcó en una forma tremenda a nuestra humanidad, ¿no? Seguramente porque incluso en escritos muy antiguos de la India ya aparecen las castas sociales. Sin embargo, no había tanta crueldad, o aparentemente, digo, no vivimos en esa época, pero seguramente no había tanta crueldad como posteriormente hubo. Cuando se esterilizaban mujeres consideradas racialmente inferiores, ¿por qué se puede considerar a un ser humano racialmente inferior? Este es el origen del racismo, la eugenesia famosa. Las esterilizaban obviamente para eliminar su capacidad de reproducción. Esto era en ese sentido, en ese aspecto, en el aspecto racial. El otro rubro, el segundo rubro de experimentos, era para la guerra psicológica. Se hacían experimentos con droga, como este que le narraba de Edwin Cameron. Se probaron diferentes sustancias en prisioneros para evaluar su efecto en el comportamiento, la percepción y la memoria. Experimentos con hipnosis. Se utilizó la hipnosis para intentar controlar la mente de los prisioneros y obtener información militar. Había experimentos de privación sensorial. Se privaba a los prisioneros de estímulos sensoriales para observar su comportamiento y provocar desorientación y alucinaciones. Los experimentos nazis, estas fueron las consecuencias, no solo causaron, estos experimentos no solo causaron, molestia, ¿no? En las sociedades, ¿no? Fíjense que todo esto que les decía, que les narro, causó un gran sufrimiento y era algo inimaginable, ¿no? A quienes fueron víctimas de estos experimentos, imagínense lo que sufrieron, sino que también esto violó los principios básicos de ética médica y de humanismo de la humanidad, ¿no? Los resultados de estos experimentos no tienen ninguna validez científica y son un recordatorio de los peligros de la eugenesia y la pseudociencia. Es importante recordar y denunciar los crímenes que se cometieron en ese tiempo para evitar que estas atrocidades se repitan. La historia, como se ha dicho muchas veces, es la maestra de nuestra humanidad. Entonces, la eugenesia era esta necedad de querer que todos los seres humanos fueran de la misma forma. Se creía y se pensaba que había una raza superior. No existe tal asunto de la raza superior. Fíjense que en una marcha que hubo hace poco aquí en México, un reportero, Hernán Bruguera, le preguntó a una señora que si los blancos pensaban mejor, y ella dijo que sí, que la gente de piel blanca es la gente pensante. Esto es una verdadera estupidez, esto es una tontería absoluta. Hay gente inteligente de cualquier raza. No caigamos en ese tipo de parámetros eugenésicos, eugenistas, en ese racismo, en ese clasismo que tanto daño le ha causado a la humanidad. Esto ya pasó en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue lo que la produjo prácticamente, ¿no? El surgimiento de una supuesta raza superior. Y mucha gente cree que es superior a los demás. Entonces hay que eliminar este tipo de creencia, este tipo de idea,
porque esto dio origen a muchas tragedias, ¿no? Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que no hemos evolucionado mucho, que digamos, en estos aspectos. Recuerden, amigos de Mundo Enigma, que ya hemos hablado aquí de lo que fue y ha sido esto de la eugenesia, fue la apertura y justificación para el racismo, el clasismo y la discriminación. Ya lo sabemos, la cuna de esto viene del nazismo, esto que ha promovido la crueldad contra los diferentes. Pero bien, sigamos con este gran tema. Ahora veremos lo que hizo el gobierno nipón con sus experimentos en este tema. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés también llevó a cabo varios experimentos secretos relacionados con la mente y el cuerpo humano, algunos de los cuales fueron extremadamente crueles y éticamente cuestionables. Uno de los más notorios fue de la Unidad 731, una división militar de investigación biológica y química del Ejército Imperial Japonés. Y aquí hay una reseña, vamos a hablar un poco en forma de reseña de lo que sucedía en esos oscuros experimentos, en esos laboratorios escondidos que había en aquella época, que el gobierno japonés con el que el gobierno japonés buscaba también hacer mella en los enemigos de esa Segunda Guerra Mundial. Es un capítulo muy oscuro que desafía toda la comprensión que les decía de lo ético y lo moral. Uno de estos capítulos, tal vez uno de los más siniestros, está en el archivo de la Segunda Guerra Mundial, les decía, con esta unidad 731 del ejército japonés. Bajo el manto de este conflicto global, la división militar se entregó a una serie de experimentos brutales que desgarraron el tejido mismo de la humanidad. En estos oscuros experimentos había cosas terribles, donde la mente humana se convirtió en el campo de batalla y el cuerpo en el laboratorio de la tortura durante años. Esta unidad llevó a cabo experimentos biológicos y químicos en prisioneros de guerra y civiles, con un desprecio total por la vida humana y la dignidad. Entre los horrores perpetrados por la unidad 731 se encuentran pruebas de armas biológicas. Probaban armas biológicas en estos para ver cuánta era la resistencia de su mente y su cuerpo. Hicieron con la peste bubónica, con el antrax, en poblaciones civiles totalmente indefensas. Fíjense ustedes hasta dónde llega la crueldad humana, ¿no? Vivisecciones sin anestesia en prisioneros vivos, experimentos para estudiar el efecto de las armas químicas en el cuerpo y en la mente. Estas atrocidades fueron llevadas a cabo en nombre de la ciencia y la guerra y dejaron un legado indeleble de sufrimientos y cicatrices terribles en la historia de la humanidad. Algunos pocos sobrevivientes en documentos desclasificados han informado de todo esto y la incansable labor de los historiadores, de donde emerge la verdad sobre estos experimentos del gobierno japonés durante la Segunda Guerra Mundial. El relato de todas estas cosas es perturbador, es terrible, pero arroja luz sobre los abismos más oscuros de la naturaleza humana y nos recuerda las consecuencias devastadoras de la intolerancia y la crueldad. Subrayemos esto, la intolerancia y la crueldad. Estos oscuros experimentos del gobierno japonés son un sombrío recordatorio de los peligros del poder sin restricciones y la deshumanización del enemigo en tiempos de guerra. En este viaje a través de los oscuros laberintos de estos laboratorios. Vamos a irnos a un corte de estación, esta mañana y regresando, saludamos a Césario Rivera y regresando vamos a continuar con estos experimentos secretos de la mente. ¿Sabían ustedes de todo esto? Y ahora se van a sorprender de lo que vamos a ver a continuación. No se vayan, amigos de Mundo Enigma. Tramitar o renovar tu pasaporte ahora es muy fácil. Ya tienes un pie en tu próxima aventura. Solo tienes que dar un paso a la oficina municipal de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para tramitarlo, agenda una cita al número telefónico 55 89 32 48 27, donde te enviarán por correo electrónico formato de pago, confirmación de cita y hoja de datos. Acude en la fecha y horarios indicados en la oficina municipal de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está a un costado de Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, entrando por la calle Faisán. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No lo pienses
dudes más y saca tu cita ahora mismo. Tramita o renueva tu pasaporte. Recuerda, no importa de qué municipio o alcaldía vengas, aquí podrás realizar tu trámite. El trámite tiene un costo adicional de 150 pesos que debes pagar en la tesorería municipal. Ya regresamos amigos de Mundo Enigma en esta mañana del 28 de febrero del 2024 y vamos ahora con esto que les decía de que se van a sorprender, se van a sorprender ustedes de todo lo que se causó en aquella época, todo lo que sucedió en torno a este asunto, en torno a esta cuestión de el uso o la experimentación con la mente humana, todo esto que realmente nos parece a nosotros hoy como de película de horror, como de película de terror. Bueno, pues estos experimentos que hicieron los rusos, los japoneses, los nazis. ¿Sabían ustedes, amigos de Mundo Enigma, que en los anales de la historia siempre hay capítulos que desafían toda comprensión ética y moral? Y uno de estos capítulos, tal vez de los más siniestros, fue esto de de la patrulla 731, del destacamento 731 de los japoneses, que probaron, incluso les decía, armas químicas en las personas. Enfrentamos esta verdad incómoda y desafiante sobre nuestra capacidad como seres humanos para cometer actos de violencia inconcebible. ¿No les parece que es inconcebible que podamos hacer estas cosas? Ahora, ¿podemos aprender de nuestros errores del pasado y evitar que se repitan en el futuro? Saludamos a Carlos Ramos Ortiz, que está esta mañana aquí con nosotros también en la transmisión. ¿Podremos aprender de estos errores para no cometerlos en el futuro? La respuesta la tenemos en nuestro corazón, lo mismo que nuestra actividad humana. ¿A dónde quedaron los líderes de estos extraños y crueles experimentos? Pues recuerden lo que hablamos del juicio de Nuremberg. La mayoría de estos personajes que fueron juzgados ante una corte en Nuremberg, una corte de guerra, pues resulta que fueron exonerados. Solamente uno de ellos, de los que perpetraron este tipo de barbaridades, fue consignado y salió 6 meses después. La mayoría comenzaron a trabajar en los Estados Unidos, en Inglaterra y en otros lugares, ¿no? Fíjense que en este viaje ahora vamos hacia la consecuencia de lo que hicieron estos experimentos. Y amén de lo que hicieron, de los experimentos que han hecho los norteamericanos, el MK Ultra es producto de la gente de los Estados Unidos, de los científicos de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos de esas épocas. Ahora, vamos a hablar también sobre lo que vinieron intentando a partir de entonces, que fue el control de masas. En este viaje vamos hasta lo que se conoce ahora como el Instituto Tavistock, dirigido en aquel tiempo, a sus inicios, por el nieto de Sigmund Freud, Edouard Bernet. Pero antes de entrar en este lugar de estrategias de manipulación masiva, ingeniería social, todas estas financiadas por los grandes capitales, como pudiera ser Rockefeller y otros, que fueron gentes que aportaron económicamente para el desarrollo de este grupo, de este instituto. Llegamos a ver entre las sombras los experimentos secretos de la mente del gobierno norteamericano. En este crisol de la Guerra Fría, donde hubo tensiones políticas y militares sumamente fuertes. Acuérdense de la película de 13 días, que fue un hecho verídico. Estuvimos a punto de que se desatara una tercera guerra mundial. El gobierno de los Estados Unidos se embarcó en una empresa tan intrigante como perturbadora, la exploración de los límites de la mente humana, en las profundidades del clandestinaje, lejos de la mirada pública, surgieron proyectos que desafiaron la comprensión convencional de la ciencia y la ética.
Entre las sombras podemos ver los experimentos secretos del gobierno norteamericano, un mundo de intriga y misterio donde la verdad se desvanece en la penumbra de la clasificación secreta y la negación oficial a través de testimonios y de testigos. Este término de seguridad nacional les ha servido para ocultar muchas cosas a los gobiernos. Documentos desclasificados y el incesante trabajo de los investigadores revela la verdad detrás de una serie de programas clandestinos que exploraron los rincones más oscuros de la mente humana. Uno de los más notorios en esta saga de proyectos es el MK Ultra, que le decía, pero el de los norteamericanos, una operación encubierta de la CIA diseñada para investigar métodos de control mental, incluyendo el uso de drogas psicoactivas como el LSD, ya le había yo comentado de esto, técnicas de lavado de cerebro y manipulación psicológica, bajo el pretexto de la seguridad nacional. Este término que le acabo de comentar, que es un término muy alcahuete, y la guerra contra el consumismo. Los sujetos de estos experimentos fueron sometidos a condiciones inhumanas y traumas psicológicos irreparables, pero el alcance de los experimentos secretos de la mente del gobierno norteamericano va mucho más allá de MK Ultra. Se han documentado casos de experimentación con hipnosis, sugestión y modificación de comportamientos, con consecuencias que van desde la desorientación mental hasta la pérdida de la identidad y la cordura. A medida que desentrañamos los entresijos de estos proyectos secretos, nos enfrentamos a preguntas profundas y perturbadoras sobre el papel del gobierno en la manipulación de la mente humana y la violación de los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar aquellos que buscan el control absoluto sobre la psique humana y qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la libertad y la autonomía individual? Entre las sombras es un viaje escalofriante a través de este laberinto de sombras, ¿no? Estamos entre las sombras, donde la línea entre la realidad y la paranoia se desvanecen y la verdad se oculta en lo más profundo del secreto y la conspiración. En el alto relato de intriga y suspenso, nos sumergimos en un mundo de peligros y posibilidades perturbadoras, donde la mente misma se convierte en un campo de batalla, de guerra silenciosa y sin fin. ¿Podremos encontrar la luz en la oscuridad y descubrir la verdad detrás de los misterios que acechan en las profundidades de la mente? La respuesta yace en el corazón mismo de nuestra búsqueda por la libertad, escuche esta palabra, por la libertad y por la verdad. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar aquellos que buscan el control absoluto de la mente humana? Háganse esta pregunta, amigos de Mundo Enigma. Les recordamos aquella película de aquella novela de Richard Condon que se llamó el candidato de Manchuria, donde hay un oficial, Raymond Shaw, un soldado estadounidense que fue capturado durante la guerra de Corea y que fue sometido, según la novela, a un lavado de cerebro por parte de los coreanos, de los comunistas chinos. Lo convierten en un candidato manchuriano y en realidad no es un candidato político, sino un asesino programado para llevar a cabo un asesinato político en los Estados Unidos sin ser consciente de ello. Es el caso que les mencionaba, donde este tipo de personajes pues les hacen una especie de personalidad múltiple, donde con un password de tipo verbal, generalmente alguna señal, despiertan alguna otra de esas personalidades para que cometa el homicidio y esté dispuesto a pagar lo que sea, ¿no? Con su propia vida. Cuando regresa este personaje a Estados Unidos, Shaw se convierte en un héroe de guerra, se lanza a la política, es impulsado por una madre ambiciosa, tiene una madre bastante ambiciosa. Sin embargo, un agente del gobierno sospecha que él está siendo controlado mentalmente y se propone descubrir la verdad. Y lo hace, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde, pues va a demostrar qué es lo que ha sucedido. Entonces, esta es una trama bastante interesante, bastante importante de lo que puede ser este asunto de el manejo de la mente humana por estos órganos del gobierno, ¿no? Órganos del gobierno que les decía no tienen que ver con la ciudadanía generalmente, son órganos gubernamentales que obedecen a intereses incluso plutocráticos, oligárquicos, ¿no? de gentes que están buscando la manera de protegerse y de proteger sus intereses totalmente mezquinos en la mayoría de los casos. En este
por eso les hablaba también de este famoso Instituto Tavistock, que es quien va creando la famosa ingeniería social. Ahora, esto fue después de las guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aparecieron esta evolución, ¿no? hacia el control de las masas, lo que le llaman la ingeniería social. Pero ahora se advierte otro peligro en todo este asunto, y esto debemos estar conscientes, amigos de Mundo Enigma, porque aparece la inteligencia artificial como un elemento agregado a las posibilidades que de suyo son de este tipo de institutos. En el mundo de la ingeniería social del siglo XXI, con nuestro programa especial sobre esta cuestión sobre lo que es esta cuestión de el control mental y todo esto de los experimentos de la mente. Bueno, pues vemos que este Centro de Investigación y de Desarrollo en Psicología y Ciencias Sociales ha sido muy influyente, y su influencia se extiende a través de las fronteras nacionales y culturales. Si ustedes, amigos de Mundo Enigma, piensan que ustedes no cooperan ni son controlados por este tipo de institutos o por este tipo de agencias, pues no tengan celular, porque al tener celular nosotros estamos totalmente expuestos a todas estas cosas. Entonces, ya por los medios digitales están introducidos en nuestras casas, en nuestras cuentas. Vean por ahí las entrevistas con Edward Snowden, donde él menciona el crecimiento de estos dispositivos y la fuerza que tienen para influir nuestras vidas. Aquí estamos explorando cómo estos institutos, como el Tavistock, saludamos a Celina García también, Antonio Moral, que están esta mañana aquí con nosotros. Y les decía, esto ha evolucionado para enfrentar los desafíos de la era digital y la inteligencia artificial, desde el análisis de datos masivos. Recuerden que estos institutos son capaces de ganar elecciones o hacer ganar elecciones o denostar a alguien, ¿no? Hasta la manipulación de la opinión pública en las redes sociales. Por ejemplo, todo esto esta campaña mentirosa contra el presidente de México sobre que es narcopresidente, cuando el narcopresidente fue el de 2006, el que usurpó la presidencia. Ese fue el verdadero narcopresidente. Este es un presidente que ha limpiado el país de muchas de estas lacras. Ahora, el Instituto Tavistock ha estado a la vanguardia de la investigación en ingeniería social. Todo esto es algo que ha logrado imponer gentes en los gobiernos. Todo esto abarca desde el modelado de los comportamientos hasta la predicción de las tendencias sociales. Se utiliza para esto los algoritmos de la inteligencia artificial para influir en las decisiones individuales y colectivas, y esto tiene una implicación determinada, fuerte y contundente contra la autonomía individual y contra la libertad. Debemos estar muy atentos, amigos de Mundo Enigma. No crea todo lo que ve en las redes sociales, no crea todo lo que escucha en los medios convencionales. Utilice su criterio, amigo de Mundo Enigma, para seleccionar la información que es verídica y la que no. Hoy, en este tiempo, las intenciones son intenciones de estos medios y de estas redes sociales, son totalmente intenciones electorales. Estamos en época de elecciones, entonces no se deje arrullar por el canto de las sirenas, amigos de Mundo Enigma. Y bueno, de esta manera terminamos con este asunto de los experimentos secretos de la mente. Guarden en secreto todas estas cosas y utilícelas para continuar asomando a estas otras realidades y mejorar su presente. Agradecemos a Gwendolyn Rugerio la producción y los controles. Los invitamos a visitar nuestro canal espejo en YouTube, Mundo Enigma, en Instagram, Tu Mundo Enigma, en iVoox y Spotify, nuestros podcasts. Dios mediante, nos vemos la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí por Radio Nesa, la radio multicultural. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.